harías si después de regalarle a tu padre un Mercedes nuevo, él te llama la fracasada frente a toda tu familia? Ciudad de México, junio de 2024. Mi nombre es Isabela Ramírez, tengo 32 años. Desde afuera, mi vida parece perfecta. Departamento de lujo en Polanco, un cargo estratégico en la firma financiera más reconocida del país y un sueldo que me permite vivir sin preocupaciones. Pero hay algo que nunca he tenido: el amor de mi padre, don Ernesto Ramírez. Desde niña viví bajo su sombra. Don Ernesto es una leyenda en el mundo inmobiliario de Guadalajara, imponente, exigente y obsesionado con el poder. Para él, lo único que importa es la reputación, y quien no encaja en su molde, simplemente no existe. Cada junio, nuestra familia organiza una gran cena en la hacienda de Tlaquepaque, un evento lleno de primos, empresarios y caras conocidas del círculo social. Este año, decidí que haría algo distinto. Con mis ahorros, compré un Mercedes S-Class negro brillante, el mismo modelo que mi padre admiró en el club de golf. Me imaginé el momento en que me abrazaría, orgulloso, diciendo: «Ella es mi hija Isabela, la más brillante de los Ramírez». Nunca imaginé que ese regalo se convertiría en la chispa que haría estallar todo. Manejé casi 7 horas desde Ciudad de México hasta Guadalajara. El Mercedes nuevo ya me esperaba en la agencia de Zapopan, brillante como una promesa que aún no sabía si podía cumplir. La tarde olía a bugambilias y polvo de tierra vieja, y el silencio del camino me gritaba más fuerte que cualquier bocina. Llegué antes de lo previsto. Quería entregarle el regalo sin testigos, solo él y yo. Una última oportunidad para conectar, sin discursos, sin teatro familiar. Cuando abrí el portón, mi padre salió con esa expresión dura que conocía demasiado bien. «Isabela, la reunión es mañana». Tragué saliva y forcé una sonrisa. «Lo sé, papá, pero quería darte esto en privado». Le extendí la cajita con el llavero. El emblema de Mercedes brillaba como una confesión. La abrió con la lentitud de alguien que espera una trampa, y cuando reconoció el logo, sus cejas se fruncieron más. «¿Qué estás intentando demostrar con esto?». Le señalé el coche estacionado afuera. Caminó hacia él, lo inspeccionó como si fuera una inversión, no un gesto. Tocó la pintura, los rines, el volante. Pero en lugar de agradecer, giró hacia mí con frialdad. «Exceso. Una mujer lista no malgasta dinero así. ¿Intentas comprar mi aprobación?». Desde niña, supe que no era como los demás hijos del apellido Ramírez. Mientras Javier, mi hermano, asistía a juntas de negocios desde los 15 años, a mí me pedían guardar silencio, estudiar y no hacer el ridículo. Recuerdo la forma en que mi padre me miraba, como si mis palabras fueran interrupciones, no ideas. Aprendí a sobrevivir guardando mis sueños en secreto. Mi madre, doña Carmen, era una estatua vestida de perlas, perfecta ante los demás, pero invisible cuando más la necesitaba. Cuando papá gritaba, ella agachaba la cabeza y apretaba sus manos como si rezara a un Dios que ya no escuchaba. Don Ernesto jamás le levantó la voz a Javier. Nunca dijo que Sofía, mi hermana menor, era una decepción. Pero conmigo, cada logro era una amenaza. Cuando gané el Premio Nacional de Finanzas, él respondió: «Las mujeres deben enfocarse en el hogar, no en las gráficas». Cuando fui invitada a dar una ponencia internacional, solo comentó: «Cúbrete más la próxima vez». Con los años, entendí que su rechazo no se debía a lo que hacía, sino a lo que yo era. No era la hija que él habría elegido, y quizá, en el fondo, nunca lo fui.
Durante años pensé que mi madre era débil, que su silencio frente a los insultos de mi padre era una forma de traición. Pero con el tiempo entendí algo mucho más triste. Mi madre no hablaba porque aprendió a guardar la voz desde muy joven. Doña Carmen era la esposa perfecta según las revistas de sociedad, siempre elegante, siempre sonriente, siempre dispuesta a complacer. Jamás alzaba la voz, jamás lo contradecía, y jamás, nunca, me miraba a los ojos cuando él me llamaba la vergüenza de los Ramírez. Recuerdo cuando tenía 16 años, mi padre me gritó frente a todos por reprobar un examen. Huí llorando a mi cuarto. Mamá entró en silencio, se sentó a mi lado, pero no me abrazó, ni me dijo nada. Solo se quedó ahí, quieta como una sombra sin voz. Esperé una frase que no llegó, algo tan simple como «No le hables así a nuestra hija», pero el silencio fue su única respuesta, y entonces comprendí. Mi madre también era prisionera en esa casa, solo que, a diferencia de mí, ella había decidido acostumbrarse a las cadenas. Javier, mi hermano mayor, siempre fue la estrella de la familia. El orgullo de papá, el hijo que todos admiraban. Desde que tenía uso de razón, era conocido como el heredero. No necesitaba demostrar nada, solo respirar. Lo que a mí me costaba sudor y lágrimas, a él le llegaba con una sonrisa y un apretón de manos. Papá lo presumía, lo llevaba a las juntas, le enseñaba a negociar como si estuviera tallando una estatua de sí mismo. Y cuando yo lograba algo, la respuesta siempre era, Javier ya lo hizo mejor. Sofía, mi hermana menor, era distinta. Era la diplomática, la que sabía cuándo hablar y cuándo esconderse, la que calmaba las aguas cuando papá se ponía insoportable, la que entraba a mi cuarto después de una pelea con una taza de té y una frase suave. No fue tan grave, Isa, y la amaba por eso, aunque a veces también la envidiaba, porque ella nunca fue el blanco de la decepción, nunca tuvo que justificar su existencia. Javier tenía su pedestal, Sofía su rol de mediadora, y yo era la grieta en el mármol familiar, la que nadie sabía cómo encajar. Me fui de casa a los 18 años, sin un solo peso de mi padre. Entré a Cornell con beca completa, una de las universidades más competitivas del mundo. Trabajé en 2 empleos durante la carrera. Estudiaba, comía lo que podía y dormía poco. Sobrevivía. No regresaba en vacaciones. Y si hablábamos, era para escuchar cosas como: lo mejor sería que volvieras a México. Deja de fantasear con Wall Street. Pero me quedé. Envié currículums a todos los grandes bancos hasta que uno me dio una oportunidad. Una firma de inversión en Nueva York, donde casi todos llegaban por apellidos conocidos. Yo solo tenía mi nombre y mis ganas. Trabajé sin parar, comía en mi escritorio, dormía con el celular en la mano. 8 años sin tregua. Y entonces sucedió. Me ascendieron. Me convertí en la estratega de inversiones más joven en la historia de la firma. La prensa especializada escribió sobre mí. Mis colegas me felicitaban. Mi jefa me llevó a cenar para celebrarlo. ¿Y mi padre? Cuando se enteró, solo dijo: invertir. Eso es como apostar, pero con traje. El dinero real está en la tierra y el ladrillo. Me quedé helada, no por sus palabras, sino porque, en el fondo, yo aún esperaba que se sintiera orgulloso, solo una vez. Todo empezó como una broma. Una noche de primavera, unas colegas me convencieron de hacer una prueba genética en línea, de esas para saber tus raíces, tus ancestros. Lo hice sin pensar, por curiosidad. Pero cuando llegaron los resultados,
Hubo algo que no cuadraba. Una línea roja decía: incongruencia con marcadores genéticos asociados a ascendencia paterna hispánica. Pensé que era un error. Verifiqué mis datos. Pero algo dentro de mí se movió. No dije nada. No pregunté. No acusé. En cambio, hice algo que jamás pensé que haría. Volví a Guadalajara y tomé un cabello del cepillo de papá. Lo envié a un laboratorio privado en Ciudad de México. El proceso tardó solo 7 días, pero fueron los 7 días más largos de mi vida. No comí, no dormí, no sabía si quería tener razón o equivocarme. Y entonces llegó el correo. Abrí el archivo. Mis ojos buscaron la frase que lo cambiaría todo. No se detecta vínculo biológico entre Ernesto Ramírez e Isabela Ramírez. Me quedé en silencio, sin aire, sin palabras. El mundo se congeló. El hombre que nunca pudo amarme, jamás fue mi padre. Llegué a la fiesta con el corazón temblando, vestido azul marino, cabello recogido, sonrisa ensayada. Me repetía: solo necesito que me mire a los ojos, solo una vez. El jardín de la hacienda brillaba con luces cálidas. Familiares, socios, desconocidos, todos estaban allí. Y justo al frente, junto al camino de entrada, el Mercedes que yo había comprado para mi padre, brillando como una joya de poder. ¿Verdad que está hermoso? Escuché decir a don Ernesto con tono triunfal: a veces uno debe consentirse después de tantos años de esfuerzo. Me quedé helada. Ni una palabra sobre mí, ni una mención, ni un simple gracias. Abría las puertas, hablaba del motor, del cuero, del sistema de sonido, como si él mismo lo hubiera pedido, financiado, elegido. Uno de los invitados comentó: ¿Isabela se lo regaló? ¡Qué gran gesto! Mi padre sonrió, pero no lo confirmó. Solo alzó la copa y dijo: cuando trabajas duro, puedes comprarte lo que quieras. Volteé el rostro, porque una vez más, mi esfuerzo era suyo, mi intención borrada, mi amor ignorado. Pero esta vez, yo no era la niña de antes. Esta vez, llevaba un sobre en la bolsa, y dentro de él, la verdad que cambiaría todo para siempre. El tintinear de los cubiertos cesó. El salón principal de la hacienda Ramírez quedó envuelto en un silencio espeso, de esos que solo preceden a los terremotos. Don Ernesto se puso de pie. Su copa de brandy brillaba bajo la lámpara de cristal. Su voz impecable, firme, cargada de ese orgullo que solo los hombres como él saben dosificar según conveniencia. Estoy orgulloso de mis hijos. Miró a Javier con una sonrisa de mármol. Javier, has seguido mi legado. Transformaste tierra en poder. Eso no es talento, es sangre. Se giró hacia Sofía. Sofía, tú eres el pegamento de esta familia, sutil, sabia, siempre en tu lugar. Y luego me miró a mí. Por un segundo, solo uno, creí que también vería algo en mí. Una chispa, una grieta en ese muro. Pero no. Alzó la barbilla y dijo, sin pestañear: estoy orgulloso de todos mis hijos, excepto de la fracasada sentada al final de la mesa. Risas nerviosas, algunas miradas que se evitaban entre sí. El silencio volvió, pero esta vez con filo. Me quedé congelada. Vi a mi madre palidecer, sus dedos aferrados a la servilleta como si fuera su último refugio. Javier bajó la vista. Sofía apretó los labios. Y yo no era la niña de antes. Esta vez no iba a tragarme la humillación. Esta vez iba a hablar. Y con mi voz iba a derrumbar la mentira que él había construido durante 32 nam.
Caminé en silencio. Mis tacones golpeaban el mármol como tambores de guerra. Detrás de mí, susurros, miradas perdidas, respiraciones contenidas. Nadie se atrevió a detenerme. Nadie me llamó por mi nombre. Afuera, el Mercedes negro seguía brillando bajo las luces del jardín, silencioso, leal, esperando. Saqué el control del bolso. Un bip suave. Las luces parpadearon como diciendo, «Vámonos». Me senté al volante, respiré hondo, y entonces lo vi. La puerta principal se abrió de golpe. Don Ernesto apareció. Tenía el sobre blanco en la mano. Su rostro ya no era el del hombre de negocios seguro de sí mismo. Era el de alguien que acababa de ver cómo su mentira se desmoronaba en público. No grité, no toqué la bocina, solo puse el coche en marcha. Cada metro que me alejaba de esa casa era un metro más cerca de mí misma, más lejos de su desprecio, más lejos de la indiferencia de mi madre, más lejos de una vida vivida para complacer a un apellido que nunca fue mío. No sabía a dónde iba, pero lo que sí sabía era que no pensaba regresar. Me hospedé en un hotel discreto cerca del centro de Guadalajara. Usé un nombre falso, no por miedo, sino porque esa noche necesitaba dormir sin el peso del apellido Ramírez sobre los hombros. Menos de una hora después, mi celular empezó a vibrar como si ardiera. Mamá, 3 llamadas perdidas, luego 5, luego 12. El primer mensaje era suave. Isabela, por favor, vuelve. Perdóname por no haber detenido a tu padre antes. El tercero, no hagas una locura, seguimos siendo familia. Y el séptimo, ya sonaba desesperado. No sabes lo que acabas de desatar, todo se está viniendo abajo. Javier, siempre el soldado fiel de papá, solo mandó 2 mensajes. Devuelve el auto ya. Nuestro abogado te contactará. Reí, no por burla. Reí porque nada de eso me dolía ya. Sofía, mi única ancla, llamó por tercera vez. Y entonces sí, contesté. Su voz era como un susurro a través del desierto. «¿Estás bien, Isa?» No supe qué decir, pero escucharla me recordó que no estaba completamente sola en esta guerra. Vi a mamá la mañana siguiente. Nos encontramos en una cafetería discreta en la colonia americana. Llegó 15 minutos tarde, sin maquillaje, sin aretes, sin el disfraz de esposa perfecta que la sociedad Ramírez le exigía usar. Se sentó frente a mí. Sus manos temblaban alrededor de la taza de café. Tomás Herrera, dijo, sin rodeos. Lo amé, con locura, sin lógica, sin plan. ¿Y tú? Fuiste el resultado de ese amor. No dije nada. La miré. A esa mujer que me dio la vida, pero que también me escondió en una mentira que duró 32 años. Me habló de sus años en la universidad, de Tomás, el chico humilde, brillante, apasionado por la ingeniería, y de mis abuelos, que la obligaron a romper ese amor y casarse con don Ernesto, el hombre apropiado para el linaje. Cuando supe que estaba embarazada, su voz se quebró. Tu padre, Ernesto, aceptó casarse conmigo, pero puso una condición. Yo sabía cuál era: borrar a Tomás de la historia, fingir que yo era sangre de su sangre. Me equivoqué, Isabela. Me equivoqué al callar, y más aún, al dejarte crecer al lado de un hombre que jamás tuvo la intención de quererte. Por primera vez, vi a mi madre llorar sin disimulo, y también, por primera vez,
Dejé de ver a doña Carmen de los cócteles y las perlas. Solo vi a una mujer rota, que un día amó, y que eligió el miedo en lugar del amor. Después de que mamá se fue del café, me quedé sola. La última frase que me dijo no dejaba de repetirse en mi mente. Él lo supo desde el primer día y nunca perdonó. Me quedé inmóvil. Las piezas del rompecabezas de mi vida por fin encajaban. ¿Por qué nunca me abrazó? ¿Por qué nunca me llamó hija con ternura? ¿Por qué todo lo que lograba era invisible ante sus ojos? Porque para él, yo no era su hija, yo era la evidencia viviente de una traición, un recordatorio constante de lo que él no pudo controlar. Y durante 32 años eligió castigarme, con su silencio, con sus desprecios, con ese frío glacial que solo los hombres heridos en el ego pueden sostener tanto tiempo. Él no rompió platos, no gritó. Él me borró, día tras noche, año tras año. ¿Se arrepintió alguna vez? No lo sé, pero sé algo con certeza. Ya no lo odio, porque entendí algo más profundo. Él nunca fue mi padre, no por la sangre, sino por decisión. Abrí el correo a las 2 de la mañana en un departamento temporal en Nueva York. No esperaba gran cosa, solo algo, una chispa, una señal. Y entonces apareció. Carta de una hija. Mis dedos temblaban al hacer clic. La voz de él, sí, su voz, se sentía entre líneas, sobria, honesta, sin adornos. Isabela, si realmente eres hija de Tomás Herrera, quiero conocerte, no para corregir el pasado, sino para comenzar algo, si tú lo permites. Estoy en Nueva York. Elige el lugar donde te sientas segura. Iré, sin preguntas, sin exigencias, solo con la verdad. Tomás. Lloré, no de tristeza, sino porque, por primera vez, un hombre no quería nada de mí, solo estar presente. 3 días después, elegí un café pequeño cerca de Central Park. Hacía frío, llegué temprano. El corazón me latía como si fuera a explotar. No sabía a quién vería, al padre que nunca pronunció mi nombre, o a un extraño con mis mismos ojos. Y entonces entró. Cabello canoso, abrigo sencillo, pero sus ojos eran los míos. Me levanté. Él también se quedó quieto. No dijo nada, solo se llevó la mano al pecho, asintió, y en silencio me dijo: «Soy tu padre». La primera semana de terapia no hablé mucho. Mi terapeuta se llamaba Lucía, mujer de rizos suaves, voz grave y mirada sin juicio. Me dejó estar en silencio toda la sesión. Solo asintió cuando dije: «No sé quién soy, si no estoy tratando de complacerlo a él». Lucía no me corrigió, solo me dijo con calma: «Tal vez ya es hora de dejar de ser la hija de Ernesto y empezar a ser tú». Lloré, no con drama, lágrimas que salieron calladas, como si cada gota se llevara una etiqueta de fracaso. En la segunda sesión hablé más, de cenas llenas de silencios fríos, de miradas que mataban sin gritar, de crecer sintiéndome invisible en una mansión que llamaban hogar. Para la 4ª semana comencé a reescribir mi historia, no con logros, títulos o automóviles, sino con las veces que no me rendí, las veces que elegí ser buena, sin que nadie me lo enseñara. Aprendí a mirarme al espejo sin culpa, a amar mi resiliencia, y sobre todo, aprendí que no necesito que alguien me dé valor, porque ya lo traía conmigo desde el principio. Mi madre empezó a llamarme cada semana,
ya no para controlar, ni para justificar a nadie, solo para escuchar mi voz. Al principio yo respondía con cautela, aún recordaba su silencio cómplice, aún dolía, pero poco a poco ella aprendió a hablar con el alma, y yo, a escuchar desde el deseo de entender, no desde la herida. Un día llegó a Nueva York, sin avisar, sin maletas de diseñador ni abrigos de lujo, solo con sus manos temblorosas y una mirada sin defensas. Caminamos por el parque, hablamos de cosas simples, té de menta, el sol sobre los árboles, aquella vez que me caí en bicicleta a los 12 años y ella lloró sola en la cocina. Guardé silencio demasiado tiempo, me dijo, por miedo, por debilidad, pero hoy estoy dispuesta a perderlo todo, menos a ti. No respondí de inmediato, solo tomé su mano, y en ese gesto entendí. Perdonar no es olvidar, es caminar juntas, incluso cuando aún duelen los pasos. Sofía empezó a llamarme todas las mañanas, no para dar consejos ni para arreglar nada, solo para preguntar, ¿estás bien hoy, Isa? Al principio yo respondía con frialdad. Conozco a mi hermana, siempre fue la que buscaba la paz, incluso cuando esa paz costaba mi silencio. Pero ella insistió, cada día, un mensaje, una canción, una foto de una taza de café con un ¿te acuerdas cuando estudiabas toda la noche y tomabas esto como gasolina? Una tarde, mientras cruzaba el puente de Brooklyn, me llamó. Sé que por mucho tiempo fui espectadora, pero ya no quiero serlo. Su voz temblaba, cargada de verdad. Tú eres la única que se atrevió a ser auténtica, y lo pagaste muy caro. Me detuve. Las lágrimas me ganaron. Por primera vez, alguien en mi familia nombraba la injusticia tal como era, y en su ternura encontré algo que nunca había sentido con ella: complicidad. Ese día de Acción de Gracias, Sofía cocinó mole poblano. Lo hacía como mamá lo solía hacer, solo que más honesto, más suyo. Su casa estaba decorada con papel picado y flores de cempasúchil, como si esa cena no fuera solo una celebración, sino una ceremonia de renacimiento. Me senté a la mesa sin miedo, sin tener que medir mis palabras, sin ojos juzgándome. Por primera vez era suficiente solo ser. Mi celular sonó. Era mamá. Tu padre no vendrá. Dijo que si tú estás, él no pondrá un pie en esta casa. Guardé silencio. No lloré. No me sorprendió. Porque la verdad, él ya estaba ausente desde mucho antes. Sofía me tocó el hombro y susurró: falta uno, pero no falta la familia. Brindamos. Nadie lo nombró. Nadie se quebró. Solo hubo risas, historias, y esa paz que yo pensaba que nunca llegaría mientras él no estuviera cerca. Y entendí. El apellido Ramírez no define el amor. Lo hacen las personas que se quedan cuando todo se rompe. Esa noche, después de que todos se fueron y Sofía lavaba los platos entre velas encendidas, sonó mi celular. Era mamá. Dudé un segundo y contesté. Su voz llegó clara, no temblorosa, no nerviosa, solo verdadera. Isabela, aquí estoy. Hubo un silencio. Luego, como si cada palabra le costara el alma, dijo: estoy orgullosa de ti. Dejé de respirar. No por tu carrera, ni por la beca, ni por el coche que una vez regalaste, sino porque lograste no perder tu corazón, aunque te lo congelaron durante años. Apoyé mi cabeza en la pared.
Las lágrimas no pidieron permiso. Perdóname por no haberte defendido, pero si pudiera elegir otra vez, te elegiría a ti, siempre a ti. No fue una disculpa perfecta, pero en ese momento fue el abrazo que necesitaba desde hace 32 años. El Mercedes S-Class brillaba bajo el sol de la mañana, estacionado en el lote de una casa de subastas de lujo. Lo miré una última vez, no con nostalgia, con paz. Ese auto había sido, alguna vez, mi intento desesperado por ser vista, por convencer a un hombre frío de que su hija era suficiente. Pero ahora sé, no importa lo que regales si el corazón del otro está cerrado. Con el dinero de la venta no compré joyas ni estatus. Me inscribí en una maestría nocturna en finanzas, no para el currículum, sino para conocer mejor lo que amo. Renté un local pequeño y abrí una firma de asesoría para mujeres jóvenes emprendedoras, para que ninguna tenga que vivir esperando ser validada por alguien que nunca supo amar. Me mudé a un departamento sencillo, lleno de luz, cerca del parque. Cada mañana, el sol entra por la ventana de la cocina como un recordatorio silencioso. Estás viva, estás libre, estás empezando. Ya no busco la aprobación de don Ernesto, porque nunca la tuvo, y, lo más importante, ya no la necesito. No cerré este ciclo con venganza, lo cerré con algo más fuerte, una vida que, por fin, es mía. Una tarde cualquiera me encontraba en mi cocina pequeña. El sol entraba por la ventana, dibujando sombras cálidas sobre mis manos mientras preparaba té. El celular sonó. Era Sofía. Contesté. ¿En qué piensas? Sonreí. En que durante mucho tiempo creí que la familia era solo cuestión de sangre, pero estaba equivocada. Recordé a Lucía, la terapeuta que fue la primera en verme sin lástima. A mamá, con su mano temblando pero firme aquella tarde en el parque. A Sofía, susurrándome, «Estoy aquí, porque mereces que alguien se quede». Pensé en Tomás, el padre que no me vio crecer, pero que con una sola mirada me eligió. Y comprendí. La familia no siempre nace contigo. A veces se construye, paso a paso, con personas que te miran y te aman, sin pedir nada a cambio. Miré por la ventana. El invierno se acercaba a la Ciudad de México, pero en mí acababa de florecer la primavera.